Bienvenidos a Governor Reports, su fuente de análisis político. Soy Álvaro Falkenhainer, estratega político, y me acompaña hoy la periodista Claudia Valdés. Muchas gracias. Un placer estar aquí para profundizar en este tema tan interesante. Hoy nos sumergimos en el experimento de Bolivia, el Estado plurinacional. Establecido en 2010, busca este modelo político tejer un nuevo tejido social reconociendo la diversidad de naciones dentro del país. Pero ¿ha logrado realmente cumplir su promesa de inclusión y reconciliación? Esa es la pregunta clave. Exacto. La idea central es ir más allá del concepto tradicional de un Estado-nación homogéneo y en cambio reconocer la multiplicidad de naciones que coexisten dentro de Bolivia. Esto implica reconocer las culturas, idiomas e historias únicas de cada grupo, especialmente las poblaciones indígenas, claro, que históricamente han sido marginadas. Y aquí es donde entra la Constitución de 2009. Ratificada por referéndum, esa Constitución no solo sentó las bases legales para el Estado plurinacional, sino que también codificó una visión ambiciosa con la inclusión, la justicia social y la lucha contra la discriminación como objetivos centrales. Correcto. La retórica oficial que rodeó la creación del Estado plurinacional estaba llena de promesas de un futuro más justo e igualitario, uno donde todos los bolivianos se sintieran representados y valorados. Sin embargo, como con cualquier cambio social de esta magnitud, la realidad fue faltado ser mucho más compleja. Claro, ahí está la clave. Tenemos esta visión ideal de unidad, pero la implementación es donde realmente se pone interesante. Se ha traducido esta visión en cambios tangibles, ha llevado a una mayor autonomía para las comunidades indígenas o simplemente ha reforzado las estructuras de poder existentes. Es una pregunta crucial. Y es aquí donde surgen los debates más acalorados. Algunos argumentan que en la práctica el Estado plurinacional ha fortalecido el control del gobierno central. Señalan que la toma de decisiones importantes sigue concentrada en la paz y que las comunidades indígenas a menudo se sienten marginadas del proceso político a pesar de la retórica de inclusión. O sea, podríamos decir que hay una especie de tira y afloja entre la centralización y la autonomía. Sin duda. Por otro lado, hay quienes argumentan que el Estado plurinacional sí ha empoderado a los pueblos indígenas, brindándoles una plataforma para articular sus demandas y participar más activamente en la vida política del país. Un ejemplo claro de esto es el aumento de la representación indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional, algo que hubiera sido impensable antes del 2010. Eso sí que es un cambio visible. Pero ¿se traduce esta mayor representación en un poder real? ¿O es más bien un cambio simbólico? Esa es una pregunta clave y creo que la respuesta es compleja. Si bien es cierto que la presencia de indígenas en espacios de poder es importante, no garantiza que sus voces sean escuchadas o que sus necesidades sean atendidas. Muchos argumentan que la verdadera autonomía requiere no solo representación, sino también control sobre los recursos y la capacidad de tomar decisiones que afecten directamente a sus comunidades. Fascinante. Imagínate. Entonces, la inclusión política es solo una parte del rompecabezas. Para entender realmente el impacto del Estado plurinacional, tenemos que ir más allá de la superficie. Exactamente. Un concepto clave para comprender el modelo boliviano es el indianismo y su visión de retorno al Tahuantinsuyo. Esta idea, que busca recuperar la unidad andina inspirada en el imperio inca, juega un papel fundamental en la construcción del nuevo Estado. Es decir, se busca retomar el pasado precolonial no como un ejercicio nostálgico, sino como una fuente de inspiración para un futuro más justo, ¿no? Precisamente. Se trata de reconocer la fuerza y la resiliencia de las culturas indígenas y utilizarlas como base para construir un futuro más equitativo. Y aquí es donde entra en juego el concepto de democracia comunitaria, un principio fundamental del Estado plurinacional. Entiendo. No se trata solo de quién está en la mesa, sino también de cómo se toman las decisiones. Y en Bolivia, esa toma de decisiones se inspira tanto en tradiciones occidentales como en prácticas indígenas, ¿cierto? Así es. La democracia comunitaria busca fusionar los principios democráticos modernos con las formas tradicionales de toma de decisiones en las comunidades indígenas, buscando un sistema híbrido que respete tanto los derechos individuales como el bienestar colectivo. Un ejemplo concreto de esto son los usos y costumbres que se reconocen como sistemas jurídicos válidos en algunas comunidades indígenas. Un sistema legal basado en usos y costumbres suena radicalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Es un tema complejo que amerita un análisis más profundo. Lo que sí podemos decir es que la democracia comunitaria, al igual que el Estado plurinacional en su conjunto, es un experimento en constante evolución. No está exento de desafíos y tensiones, pero ofrece una alternativa interesante a los modelos tradicionales de democracia liberal. Claro, y es importante recordar que el Estado plurinacional por su diseño no pretende ser neutral.
Busca activamente la reivindicación de los grupos históricamente marginados, ¿correcto? Exactamente. Rompe con la noción tradicional de un Estado que se mantiene al margen de las diferencias sociales y, en cambio, se posiciona como un actor que busca corregir las injusticias del pasado. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones en todos los ámbitos, desde lo político y social hasta lo económico. La Constitución boliviana, por ejemplo, llama a una economía que equilibre el interés individual con el bienestar colectivo. Así es. Se busca una economía que no solo genere riqueza, sino que la distribuya de manera más justa, con un enfoque en la armonía social y el desarrollo integral de todos los bolivianos. Muy bien. Hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestro análisis del Estado plurinacional boliviano. Hemos visto la ambición del proyecto, pero también las complejidades de su implementación. En la siguiente parte, nos adentraremos en los impactos reales de este modelo en la vida de los bolivianos. Con gusto. Hay mucho más por explorar. Si retomamos nuestra conversación, es crucial recordar que el Estado plurinacional es un concepto relativamente joven en Bolivia. Apenas lleva unos 15 años en marcha. Cierto, y al ser un modelo único sin un mapa claro a seguir, Bolivia está trazando su propio camino, lo que implica ciertos desafíos en el proceso. ¿Cuáles son algunos de esos impactos concretos? ¿Cómo está cambiando la vida de los bolivianos a raíz de este nuevo modelo político? Bueno, como mencionamos antes, ha habido un aumento notable en la representación indígena en el gobierno y otras instituciones. Esto significa que ahora tienen mayor participación en las decisiones que afectan tus vidas. Eso suena como un avance significativo en términos de empoderamiento, para quienes antes estaban excluidos del proceso político. Pero, ¿es suficiente con solo tener un lugar en la mesa? ¿Se traduce esa presencia en cambios tangibles para estas comunidades? Esa es la pregunta del millón. Algunos argumentan que el Estado plurinacional ha traído consigo mejoras reales para las comunidades indígenas. Señalan, por ejemplo, un mayor acceso a la educación, a servicios de salud y a oportunidades económicas. Es decir, hay evidencia de que el Estado plurinacional se está traduciendo en beneficios concretos para algunos. Pero, ¿qué hay del otro lado de la moneda? ¿Quiénes son los que sienten que este modelo no ha cumplido con sus promesas? Justamente. También hay quienes argumentan que a pesar de la retórica de inclusión, muchas comunidades indígenas siguen enfrentándose a la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos. Sienten que la brecha entre el discurso y la realidad sigue siendo enorme. Entiendo. Parece haber una tensión entre los ideales del Estado plurinacional y los desafíos de implementarlos en una sociedad tan compleja y diversa como la boliviana. ¿En qué áreas específicas se manifiestan estas tensiones con mayor fuerza? Uno de los puntos de mayor controversia es el tema de la tierra y los recursos naturales. Históricamente, las comunidades indígenas han sido despojadas de sus tierras y ven el control sobre estos recursos como algo crucial para su autodeterminación. Claro, la pregunta entonces es, ¿quién controla y se beneficia de los recursos en el Estado plurinacional? Un tema que imagino genera mucha fricción. Sin duda. Hay diferentes visiones sobre cómo equilibrar los derechos de las comunidades indígenas con los objetivos de desarrollo nacional y los intereses económicos. Y es aquí donde las cosas pueden ponerse realmente tensas. Un ejemplo de esto es la controversia en torno al proyecto del Tipinis, donde se enfrentaron la visión de desarrollo del gobierno central con la defensa del territorio por parte de las comunidades indígenas. Un recordatorio de que no se trata solo de un debate teórico, sino que tiene consecuencias reales en la vida de las personas. Exacto. Otra área de tensión se centra en la relación entre el gobierno central y las regiones indígenas autónomas que se han establecido bajo el Estado plurinacional. Volviendo a la cuestión de la centralización versus la autonomía que discutíamos antes. Precisamente. Es una negociación constante para determinar cómo compartir el poder y la toma de decisiones de manera que se respete tanto la unidad del Estado como las identidades distintivas de las naciones que lo componen. Parece que no hay una respuesta fácil ni una solución única para este desafío. Así es. Se requiere un diálogo, continuo compromiso y la voluntad de adaptarse y ajustar el modelo según sea necesario. ¿Y qué podemos decir sobre el impacto en la cohesión social? Hablamos de la polarización antes. ¿El Estado plurinacional está uniendo a la gente o la está dividiendo aún más? Esa es una pregunta difícil de responder con certeza. No hay duda de que el Estado plurinacional ha provocado cambios significativos en la sociedad boliviana, creando tanto oportunidades como ansiedades. Entonces podríamos decir que es un panorama mixto, con consecuencias tanto positivas como negativas en términos de la dinámica social. Sí. Por un lado, el reconocimiento y la inclusión de las culturas indígenas han fomentado un mayor sentido de identidad nacional para algunos. Les ha permitido celebrar su herencia y sentir una conexión más fuerte con su país. Es decir, para algunos ha surgido un sentimiento de orgullo y pertenencia como resultado de este cambio. Así es, pero al mismo tiempo hay quienes sienten que su forma de vida se ve amenazada por estos cambios. Pueden sentir que su cultura o sus valores están siendo marginados o que sus intereses económicos están siendo ignorados. Entonces, no es una historia simple de progreso y unidad.
Hay ganadores y perdedores, o al menos ganadores y perdedores percibidos en este proceso de transformación social. Exacto. Y son estas percepciones y ansiedades las que pueden alimentar las divisiones sociales y dificultar la búsqueda de un terreno común. Parece que el Estado plurinacional es un trabajo en progreso, un gran experimento que aún se está desarrollando y evolucionando. Sin duda. Y es un experimento que está siendo observado de cerca por otros países de la región y del mundo que se enfrentan a problemas similares de diversidad, inclusión y justicia social. Muy bien. Esto es realmente fascinante, pero se nos acaba el tiempo para este segmento. En la parte final de nuestro análisis, profundizaremos en los desafíos y oportunidades que enfrenta el Estado plurinacional de Bolivia. Con gusto. Nos vemos en la próxima. Al llegar a la parte final de nuestra inmersión en el experimento plurinacional de Bolivia, es evidente que este modelo ha desatado una profunda y continua conversación sobre lo que significa ser una nación. Efectivamente, ha desafiado las nociones tradicionales de identidad-representación e incluso la estructura misma del Estado. Ha obligado a Bolivia y a quienes lo observan a enfrentarse a preguntas fundamentales. Y esto está sucediendo en tiempo real, con la vida real de personas en juego. Estamos viendo el complejo y a veces caótico proceso de transformación social desarrollarse ante nuestros ojos. Lo fascinante aquí es que Bolivia está tratando de reconciliar siglos de colonialismo y su legado de desigualdad con una visión de un futuro más inclusivo y equitativo. Una tarea monumental, sin duda. ¿Y dónde deja esto a Bolivia? ¿Cuál es la perspectiva a largo plazo para el Estado plurinacional? ¿Es realmente un modelo sostenible? Es difícil predecir el futuro con certeza. Lo que sí podemos decir es que Bolivia se ha embarcado en un camino único y audaz, un camino que conlleva tanto promesas como peligros. Por un lado, el Estado plurinacional ha creado un espacio para que grupos históricamente marginados reclamen sus derechos y hagan oír su voz. Es un paso hacia una sociedad más justa y representativa. Sin embargo, las profundas desigualdades y las divisiones históricas que el Estado plurinacional intenta abordar no han desaparecido por arte de magia. Siguen configurando el panorama político y social del país. Entonces, una lucha continua, un proceso constante de negociación y adaptación. Absolutamente. El éxito del Estado plurinacional dependerá en última instancia de la voluntad de todos los bolivianos de participar en este proceso de buena fe, de comprometerse y de buscar soluciones que beneficien al bien común. Esto nos lleva a una pregunta crucial para nuestros oyentes y para todos nosotros en realidad. Este experimento en Bolivia ha creado una verdadera unidad o ha profundizado las divisiones existentes. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y no hay una respuesta fácil. Es algo con lo que los propios bolivianos tendrán que seguir lidiando en los años venideros. Lo que está claro es que el Estado plurinacional es un concepto dinámico y en evolución. No es un producto terminado, sino un proceso continuo de experimentación, adaptación y, con suerte, progreso. Y ese proceso estará inevitablemente lleno de desafíos, controversias y a veces frustraciones. Pero también es un proceso que tiene el potencial de una transformación real. Al dejar a nuestros oyentes reflexionando sobre el impacto a largo plazo del experimento plurinacional de Bolivia, quiero enfatizar una cosa. Hay lecciones valiosas que aprender de esta audaz iniciativa, independientemente de su resultado final. Estoy completamente de acuerdo. Ya sea que Bolivia logre o no sus ambiciosos objetivos, el Estado plurinacional ofrece información valiosa sobre los desafíos y las posibilidades de construir una sociedad más inclusiva y equitativa en un mundo marcado por la diversidad. Y esa, creo, es una conversación que vale la pena tener no solo en Bolivia, sino en todas partes. Por eso animamos a nuestros oyentes a seguir explorando este tema, a compartir sus ideas y a desafiar sus propias suposiciones sobre lo que significa construir una sociedad justa y equitativa. Como siempre, hay más que aprender, más perspectivas que considerar y más preguntas que hacer. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el Estado plurinacional de Bolivia. Esperamos que la hayan encontrado reveladora y estimulante. Hasta la próxima, sigan siendo curiosos.